¿Sabe usted que hay almas que están encarceladas? ¿Cuántos de ustedes creen en el infierno? No todos levantaron la mano. ¿Cuántos creen en el infierno? Ahora, levanten la mano aquel que no cree en el infierno, que no cree. No veo ni una mano levantada, parece que algunos son neutros. Déjeme decirle que Dios me dio a mí una de las experiencias más grandes en mi vida. Una de las experiencias que casi nadie ha tenido, pero que son pocos los que han tenido la experiencia de ir al infierno. Y yo soy uno de ellos. Yo me he encontrado con gente que dice que no cree en el infierno. Y yo le digo, estás equivocado. El infierno existe. El infierno existe. ¿Y usted cómo sabe que el infierno existe? Porque yo estuve ahí. En el año de 1989, en el año de 1986 yo tuve un accidente. En ese accidente me atropelló un carro. Me agarró tan fuerte, hermano, que me de un extremo de la orilla de la esquina de la calle, me aventó al otro lado, hermano. Y yo quedé semi-muerto en ese accidente, en el año de 1986. Subsecuentemente me hicieron unas operaciones. Yo tengo un platino que me va desde aquí del tobillo hasta esta parte de acá. Estuve enyesado por mucho tiempo con todo esto, de todo esto hasta acá. Me quitaron un pedazo de hueso y estuve en una situación, una situación precaria, como usted no se imagina. Pero en el año de 1989, en un hospital cerca de Pomona, California, me tocaba la última operación. Yo me fui preparado en ayuno porque me iban a poner anestesia. Yo llegué al hospital. Me dijeron, ¿estás preparado para la operación? Y yo le dije, sí, vengo preparado. Me subieron una camilla, me pusieron por acá un calmante, me hicieron todo esto y lo otro, y mi cuerpo empezó a temblar. Vino una enfermera y me puso una inyección. Después que me puso la inyección, yo quería contra mi voluntad permanecer despierto y no podía, y mis ojos se me fueron cerrando Después de esto, mi vida, hermano, tuvo una de las experiencias, quizás en el transcurso de la explicación que yo le dé usted va a entender. Un túnel que tenía como unos 12 pies a la redonda. Un túnel oscuro. Hermano, yo empecé a descender a una velocidad tan vertiginosa que nadie me detenía. Mi cuerpo empezó a tener miedo. Mi cuerpo empezó a temblar. Y entonces, hermano, yo empecé a ver que realmente yo no estaba en el lugar donde debía estar. Mi vida empecé a descender tan fuertemente. Sin nada me detenía. Y yo empecé a ver para abajo y no veía nada. Empecé a ver oscuro. De repente empecé a escuchar gritos. De repente empecé a escuchar lamentos y empecé a escuchar maldiciones. Hermano, mi vida iba descendiendo, mi cuerpo iba descendiendo en ese túnel a una velocidad tan vertiginosa, hermano, que déjeme decirle que yo alcancé a ver las caras de mucha gente que se encuentra en unos cuartos cubiertos con unos barrotes de acero, aproximadamente como de 5 pulgadas. Empecé a ver las caras de la gente, hermano, empezaban a maldecir, empezaban a gritar, otros lloraban, otros, hermano, cuando iba descendiendo, yo vi que una mano que salió por uno de esos barrotes me quiso agarrar, yo me hice para atrás, hermano, y yo decía, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Hermano, yo en realidad le digo que toda esperanza en mi vida se había terminado. De repente empecé a sentir un fuego que estaba debajo de mis pies.
Cuando yo empecé a ver, empecé a sentir ese fuego, vi, y hermano, y empecé a ver llamas en el lado de abajo. Déjeme decir que cuando yo vi esas llamas, cuando yo vi esas caras, cuando yo vi esos barrotes, mi cuerpo totalmente quedó sin fuerza. Y yo dije, ¿dónde estoy? Como a los 10 minutos que yo iba descendiendo por ahí, escuché una voz, hermano, potente, una voz grande, una voz audible, una voz que claramente, hermano, con un eco tremendo, como el que se oye en este lugar, hermano, es que escuché una voz allá lejos que me dijo, estás en el infierno. Cuando esa voz digo, estás en el infierno, déjeme decir, hermano, que yo empecé a llorar, hermano, me entró un escalofrío, mi cuerpo, hermano, perdió toda la fuerza y empecé, hermano, dije, toda esperanza para mí se había terminado, para mí ya no había un modo de poder salir de ese lugar. En medio de eso, cuenta mi esposa, yo estuve muerto como por 5 horas. Vinieron los doctores y empezaron a resucitarme con los choques eléctricos por mucho tiempo. Ellos no pudieron resucitarme. Salieron los doctores y le dijeron a mi esposa, señora, lo sentimos, no pudimos hacer nada por su esposo. Mi esposa estaba afuera. Los doctores salieron únicamente de la sala de operaciones para decirle a mi esposa que no habían podido hacer nada por mí, que se había acabado toda esperanza. Así es que, señora, lo sentimos mucho. Yo estaba, en ese momento, yo estaba en esa lucha adentro. Déjeme decirle, no es un mito, no es una historia. Si usted muchas veces ha tratado de jugar con el infierno, usted tiene que pensarla 2 veces, porque el infierno es algo real. El infierno es un lugar donde hay millones de almas que han rechazado el llamamiento que Dios les ha hecho. Siendo que el infierno no está preparado para el ser humano, el infierno no está preparado para la mujer, no está preparado para el hombre, el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Un diablo, aleluya, que un día se rebeló contra Dios en el cielo. Dios lo despeñó del cielo y se vino, amado hermano, sin poder, sin gloria, sin autoridad, sin nada, de nada. No tiene poder, no tiene autoridad. Cristo es el vencedor. Yo continué descendiendo, hermano. Cuando yo iba para abajo, hermano, ese calor que venía, que iba subiendo, y yo que iba descendiendo, ese calor empezó a quemar mi cuerpo. Ese calor empezó a quemar mi cuerpo. Y yo dije, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero en ese transcurso yo siempre miraba las caras horribles, las voces que maldecían y las voces que vituperaban, y la gente, había unas gentes con cadenas, hermano, y yo lo miraba a través así de las barras esas de hierro que no podían pasar hacia mí. Yo no podía entrar hacia ellos, pero ellos sacaban las manos, me querían tomar. Yo miraba las caras, hermano, yo no tengo tan presente como que si hubiera sido anoche, pero yo recuerdo que ellos gritaban, ellos querían salir de ahí y no podían, aleluya. Y yo, hermano, la garganta se me empezó a secar. Terrible, hermano, horrible. Se me empezó a secar la garganta. Yo me empecé a agarrar el cuello. Me empecé a agarrar el cuello, iba descendiendo. Y déjeme decir, hermano, que cuando yo he testificado, la garganta se me cierra. El agua no me alcanza. Pero quiero decirle que
Cuando yo me empecé a agarrar el cuello, yo me agarraba de esta forma y la sed se empezó a apoderar de mí. El calor era horrible. Amado hermano, todo lo que se empezó a apoderar a mí era únicamente una desesperación. Empezó de mí a apoderarse una angustia tan terrible. Y yo empecé a pedir agua. Y yo empecé a pedir agua y me agarraba la garganta. Y yo decía, ¿quién me puede dar agua? No había quien me diera agua en ese lugar. Solamente se escuchaban maldiciones. Solamente yo veía tormentos. Solamente yo podía ver y ser testigo de lo que la gente estaba sufriendo, que estaban encarceladas, que estaban en esos cuartos, que únicamente pedían ayuda, pero nadie se las podía dar. Allí, en esa velocidad tan vertiginosa que yo llevaba hacia el suelo, vino algo a mi corazón. Y yo dije, si toda esperanza está perdida, y si no hay nadie que pueda hacer nada por mí, solamente hay alguien que puede hacer algo por mí. Ese fue el único pensamiento que vino a mi mente y a mi corazón. Con la garganta, hermano, con las manos tomadas así y yendo así, hermano. Yo no sé, ni siquiera lo he visto nunca en película, hermano. Hacen filmaciones de películas del infierno, pero déjeme decirle que no es igual a que uno que lo ha vivido y que ha experimentado estar en el infierno. Cuando yo vi que nada, que ya todo estaba perdido y que no había ninguna esperanza para mí, yo alcé mi vista al cielo, hermano. Mire, el túnel era como eso, como esa rueda que usted ve. Yo me paro aquí y yo puedo, una cosa exacta, hermano, yo alcé mis ojos al cielo. Yo dije, el único que me puede sacar de aquí es Dios. Si Dios no me saca de este lugar, ya estoy perdido. Hermano, yo alcé mi vista y yo dije con toda mi garganta, hermano, con un grito que había salido de mi alma, con todo mi corazón, yo dije, Dios, sácame de este lugar. Solo una vez grité, hermano, solo una vez le dije, Dios, sácame de este lugar. Oh. Me tomó de aquí, hermano. No me agarró de la mano, pero me tomó del brazo. Me empezó a sacar de ese lugar donde yo estaba. Cuando esa mano me empezó a sacar de ese lugar donde yo estaba, de ese túnel oscuro, de ese túnel, hermano, donde apestaba, de ese túnel, quiero decirle que cuando esa mano me sacó, yo empecé, me agarraba la garganta. Yo empecé a pedir agua. Yo empecé a pedir agua. Los pies se me habían empezado a quemar. Mi cuerpo había empezado a arder con ese humo, con ese calor que iba. Cuando esa mano me tomó, hermano, el cielo se abrió. Yo vi un cielo celeste hermoso. Esa mano salió, me tomó del brazo, me sacó. Cuando me sacó de ese lugar, yo estaba diciendo, agua, agua, denme agua. Cuando mis ojos se abrieron, yo estaba en una sala del hospital. Un doctor vino con una copa de agua. Y déjeme decirle, si yo hubiera tenido $1 millón, yo doy $1 millón por ese vaso de agua. Se me acercó el doctor y le dice a mi esposa,
No sabemos qué pasó. Está vivo. Está vivo. ¿Cuántas personas tratan la manera de negar el infierno? Así como tratan la manera de negar la existencia de Dios. ¿Sabe qué es lo que yo digo? Todo lo que yo estoy viviendo ahora es ganancia. A mí me dicen, fíjese que le tengo una mala noticia. Le digo, no existen malas noticias para mí. Porque la palabra de Dios dice que el que tiene su corazón confiado no tendrá miedo, no tendrá temor de noticias malas. No hay noticias malas. La peor noticia que tú puedes recibir es que tú no tienes entrada al cielo. La peor noticia que tú puedes recibir es que tú no tienes acceso a la gracia, al perdón y al amor de Dios. Es la peor noticia que puedes recibir. ¿Sabe por qué Dios me hizo sacar a mí del infierno? Y es, hermano, el diablo ha luchado tanto contra mi vida, porque Dios me sacó de ahí con un propósito. ¿Usted cree que los pastores no tenemos problemas? Sí tenemos problemas. Tenemos angustia, tenemos tribulación. Lo que pasa es que no nos quejamos con las congregaciones. Y digo, ¿y para qué yo me quejo con la congregación? Y acá usted me llamó a mí a servirle a Dios. El que me llamó fue Dios. Si Dios dice que el diablo te va a enviar a la cárcel y que vas a ser atribulado, lo que tenemos que hacer es prepararnos. Estar constantes en oración. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Muchas veces no es con cantos, no es con gritos. Es, amado hermano, sometiéndonos bajo la mano poderosa del Dios que vive y reina para siempre.